antes de responder a la pregunta, lo que me quisiera también de la autoridad portuaria sumar las condolencias, ¿no?, por el fallecimiento de José María Mas, que también fue miembro y vocal del Consejo de Administración de la autoridad portuaria. Dicho esto, hoy creo que damos un paso importante, ¿no?, y esto significa un punto de inflexión en el antes y el después en la política turística de la ciudad. Esto se inicia hace ya más de un año que empezamos el trabajo con nuestros compañeros de Andalucía, y hay que recordar que todo esto parte de la iniciativa que en su día se firma en el protocolo de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Junta de Andalucía, acuerdo que llegaron el presidente Juanma Moreno por parte del Ejecutivo andaluz y el presidente Díaz por parte del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde se establecen un decálogo de actuaciones en diferentes ámbitos que tenemos en común para trabajar entre ambas comunidades, y uno de ellos y específico era el ámbito portuario. En su día ya recordó el presidente Juanma Moreno que dentro del plan estratégico de los puertos andaluces se incluirían las especificidades del puerto de Ceuta y de Melilla. De hecho, hay que recordar también que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el artículo 228, contempla también e insta a esa colaboración institucional y de potenciación de las relaciones con Ceuta y con Melilla. Fruto de esto, empezamos a trabajar con nuestros compañeros de Andalucía. Este trabajo ya estaba bastante avanzado, hemos estado, digamos, un año un poco en stand-by debido a la crisis de esta pandemia del COVID, pero bueno, hoy retomamos y le damos un impulso necesario y que, como he dicho, marcará un antes y un después, porque esto va a significar que por primera vez todos aquellos cruceros que hagan escala en puertos andaluces, la Ciudad Autónoma de Ceuta también tiene la posibilidad de ser potenciada a través de Andalucía Tranquila Andalucía, que es la asociación con la que hemos suscrito este convenio y de la que forma parte los 7 puertos andaluces, donde se va a potenciar el destino Ceuta. Ahora mismo sería un poco precipitado hablar de números de escalas, porque esto está sujeto a 2 aspectos fundamentales. Uno es que la pandemia vaya remitiendo, afortunadamente, y todos esperemos que con la vacunación los índices y las ratios, ¿no?, vayan disminuyendo, con lo cual estos cruceros de cabotaje, crucero nacional, empiecen a poder recalar en puertos andaluces. Y otro también está sujeto a una política que vamos a llevar a cabo conjuntamente con San Cruz Andalucía de potenciación, de difusión. En resumen, es la venta y la marca del producto Ceuta, también acompañado de los puertos andaluces, tanto en foros nacionales como en foros internacionales. La segunda pregunta era si va a haber operación Paso del Estrecho y, en caso de positivo, si va a pasar por Ceuta. Bueno, precisamente hemos estado hablando ahora con la delegada del gobierno, también está el presidente tanto del puerto de Motril como el presidente del puerto de Málaga, también son puertos activos en la operación Paso del Estrecho, y a todos nos preocupa, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que los 3 puertos que estamos aquí representados sí tenemos una experiencia ya en la OPE, y también tenemos unas infraestructuras adecuadas y perfectamente en primer orden de revista para una supuesta operación Paso del Estrecho. Lo único que pasa es que esto al final depende de lo que se lleve a cabo por los gobiernos tanto del vecino país de Marruecos como el gobierno de España, y en caso de que hubiese una futura Open, no sabemos tampoco ni en qué medida pudiera ser, lo importante es que los deberes los tenemos hechos, y si hiciera falta, pues lo que he comentado, ¿no? Nosotros estamos preparados para poder afrontar una operación Paso del Estrecho. De momento no hay más preguntas. Bueno, me están escribiendo, pero no hay más preguntas. O sea, si quieres comentar algo en relación al acuerdo. Bueno, muchas gracias.
Pues sí, comentar lo que supone, yo creo, de importancia este acuerdo, tanto para Andalucía como para la ciudad autónoma de Ceuta. Es un acuerdo importante, un ejemplo de colaboración entre administraciones, y aquí quiero resaltar la labor del presidente, de Juanma, el trabajo que ha hecho de constancia, de perseverancia para llegar a este acuerdo, como parte de su interés, no solamente por mejorar el puerto, sino también la ciudad autónoma. Y luego también, efectivamente, surge como consecuencia de ese acuerdo, de ese protocolo general de colaboración entre la ciudad autónoma y la Junta de Andalucía, que suscribieron el presidente de la ciudad autónoma, Juan Rivas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que, bueno, pues parte de ese fruto, de ese acuerdo, que efectivamente va a suponer algo importante para la ciudad de Ceuta. Ceuta tiene un potencial turístico enorme, que hay que conocerlo para ponerlo en valor, pero efectivamente creo que hay que difundirlo también. La difusión es fundamental, porque si tiene un buen producto y nadie lo conoce, no viene. Por tanto, yo creo que en este acuerdo venimos a potenciar precisamente eso. Andalucía es, en materia de crucero, una potencia a nivel nacional. Estamos hablando de 1 millón aproximadamente de turistas, de cruceristas año que escalan en los puertos andaluces, y por tanto ese potencial creo que es bueno ponerlo al servicio de la ciudad autónoma para ir ganando, porque al final la industria del crucero es una industria que tiene un potencial enorme a la hora de generar oportunidades de emprendimiento, de generar actividad económica y sobre todo también de generar empleo, ¿no?, que yo creo que es lo más importante y lo que perseguimos prácticamente todos, ¿no? Por tanto, creo que el acuerdo es bueno. También a Andalucía le supone un enriquecimiento de su potencialidad, puesto que también podemos ofrecer en esas rutas, que pueden ser algunas de cabotaje por la propia comunidad autónoma, podemos ofrecer también un nuevo destino dentro de esas rutas crucerísticas que tan interesantes es para tanto navieras como operadores, y por tanto creo que es una simbiosis perfecta entre un beneficio mutuo para Andalucía y para Ceuta. Así que bueno, pues yo ahí simplemente resaltar esa importancia que tiene, y esperar que ahora esa mesa de trabajo que se va a hacer, donde vamos a trabajar, como he dicho, conjuntamente, esa mesa de trabajo, pues se vayan estableciendo todas las medidas, que ya hay unas bases y unas mimbres de las medidas que hay que tomar precisamente, lo tenemos bastante claro, para desarrollar ese turismo de crucero en los dos destinos. Y a partir de ahí, bueno, pues se irán viendo los frutos, que yo creo y firmemente que pueden ser bastante interesantes para la ciudad autónoma y también para Andalucía. Vale, hay una pregunta desde la Radio Televisión Pública de Ceuta. Dicen que desde diferentes autonomías están poniendo en marcha protocolos para recibir turismo de crucero. ¿Está preparándose Ceuta en el mismo sentido? Protocolos sanitarios. ¿El micro? Sí, la Ceuta no es que se esté preparando, yo creo que ya está preparada. Al igual que lo han suscrito otras comunidades, como ha sido Andalucía, como ha sido la Comunidad Balear, la Canaria, la Valenciana. Aquí hemos trabajado conjuntamente también con la ciudad autónoma, que le doy las gracias al presidente Vivas y a la vicepresidenta Mabel por el interés que mostraron desde un principio, y también al consejero de Sanidad, Alberto, y a Alejandro, el consejero de Fomento y Turismo, porque ellos lo entendieron también desde el primer momento, ¿no? De hecho, ya hace cuestión de 2 meses firmamos un protocolo de colaboración institucional entre la Autoridad Portuaria de Ceuta y el puerto de Ceuta, donde se contemplaba una serie de materias que van a crear una sinergia de desarrollo en el ámbito portuario de Ceuta, ¿no? Y ahí había también un apartado específico que era la potenciación de las políticas enfocadas en el turismo de crucero, turismo náutico deportivo,
De hecho, hemos venido incluso ya avanzando y en breve también anunciaremos una autorización para también la explotación de un ámbito en el entorno deportivo del puerto de Ceuta por parte también de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ya nos ha hecho la correspondiente formulado la correspondiente solicitud, ¿no? Y que en el ámbito sanitario pues hemos trabajado conjuntamente, ha habido una coordinación directa, yo diría casi diaria, ¿no? Entre, por un lado, el presidente del Puerto de Motril, presidente del Puerto de Málaga y yo, y por otro lado, me perdone mi compañero Alberto, pero es que lo he estado bombardeando continuamente a bases de WhatsApp tras WhatsApp, ¿no? Y él ha estado también en contacto directamente incluso con el consejero de la Junta de Andalucía, señor Aguirre, creo que. Y sí, efectivamente, cuando ya Andalucía tenía elaborado su borrador, nos lo remitió también aquí a Ceuta, se lo remitía a la Consejería de Sanidad, empezaron a trabajar los técnicos. Posteriormente, cuando ya Andalucía aprobó definitivamente las normas, ¿no?, por las que se van a regir las escalas de cruceros, se remitió también a la Consejería de Sanidad. Han tenido una gran celeridad a la hora de elaborar, ¿no?, por parte de los servicios técnicos esa adenda, ¿no?, que se anexa a este protocolo, y ayer mismo me anunciaba ya el consejero de que por decreto se había ya aprobado este protocolo, y que también se daba hoy, se daba cuenta ya en el Consejo de Gobierno, con lo cual hoy sí podemos anunciar que no solamente se ha suscrito el protocolo de colaboración con San Julián Andalucía para la llegada de esa escala a Ceuta, sino que también en el ámbito sanitario tenemos ya una cobertura también totalmente consolidada. Vale. Otra pregunta de Miguel Ángel Mendoza, de la cadena SER. Dice, ¿cuál sería el tráfico previsto con este acuerdo? Y luego también le gustaría saber si ha mejorado la salud financiera de la autoridad portuaria después de la llamada de auxilio de su presidente a principios de año. Bueno, en cuanto al tema de la escala, lo que acaba de comentar el presidente de Puerto de Motril ha dado un dato sobre lo que es el turismo de crucero. Nosotros, bueno, viendo, obviamente los datos del año 2020 no son datos referenciales, pero los datos, por ejemplo, del año 19, ¿no?, España rozó en torno a los 84 millones de turistas. De esos 84 millones, en torno a 10 millones fueron los que el turismo procedente de cruceros, tanto en el año 18 como en el año 19, ¿no? Se superó la cifra de los 10 millones. Andalucía mueve en torno a casi 1 millón de cruceristas, ¿no? Es casi el 10%, ¿no?, de ese tráfico. Tenemos que ir de la mano, no puede ser de otra manera con nuestros colegas andaluces, ¿no? Y la verdad es que aquí hay que volver a insistir, ¿no?, en lo que dije al principio de mi intervención. Siempre lo hemos destacado desde esta orilla, ¿no?, de España, ¿no? Todo ceutí siempre cuando cruza el estrecho tiene la sensación de que no abandona Ceuta, no abandona Andalucía, ¿no? Andalucía es como una extensión de Andalucía, ¿no? Nos une unos vínculos sociales, culturales, históricos y sentimentales, ¿no?, con Andalucía, ¿no? Ahora, lo que comenté anteriormente, vamos a empezar a trabajar conjuntamente, y cuando se empiecen a minimizar estos efectos de la pandemia, ya sé que a través de San Julián Andalucía, y los técnicos de la Autoridad Portuaria de Ceuta están ya intercambiando anuncios de escalas, ¿no?, que puedan recalar en el puerto de Ceuta. Y en cuanto a lo que comenta sobre la solvencia financiera de la Autoridad Portuaria de Ceuta, bueno, la verdad es que la Autoridad Portuaria de Ceuta tuvo un año malo. Es verdad que cuando llegué al puerto en el año 19 nos encontramos con un presupuesto y un ejercicio que había dado pérdidas, pero bueno, conseguimos con una política de contención de gasto, ¿no?, y nuevos criterios que marcamos a la hora de establecer la senda financiera, conseguimos dar beneficios en el cierre del siguiente ejercicio. Pasa, nadie esperaba, ¿no?, esta caída de ingresos tan brutal de 6 millones de euros que hemos sufrido por la pandemia, ¿no?
De ahí que yo tuviera que recurrir no solamente a puertos del Estado, sino también tuve la sensibilidad y la solidaridad de los presidentes de los puertos andaluces y sobre todo de mi colega del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, ¿no? Y mandé SOS al gobierno al Estado, lo trasladé también a delegación del gobierno, lo trasladé a puertos del Estado. De momento sí ha habido respuesta. Ha habido respuesta, no podemos decir que se haya plasmado ya en un documento físico donde tengamos comprometida, pero sí nos han anunciado que va a haber una reforma normativa, y a través de esa reforma normativa y a través del fondo de compensación interportuaria se van a tratar las singularidades sobre todo los puertos de Ceuta y Melilla, al objeto de, sabemos, está en fase de tramitación parlamentaria, pero el objeto de esa pérdida de ingresos que hemos tenido, ¿no?, por las circunstancias excepcionales que han acaecido durante el año anterior, pues se pueden ver de alguna manera compensadas. Yo de momento quiero ser prudente, quiero confiar en que vamos a tener una respuesta positiva y satisfactoria, y estaremos expectantes al respecto. Vale. Y la última pregunta de Radio Televisión Ceuta, pide conclusiones de la jornada sobre el desarrollo del bunkering en Ceuta. Bueno, ya hemos hablado de esto largo y tendido, pero bueno, yo creo que fueron también una jornada importante. Veníamos también trabajando de hace más de un año sobre esta jornada, sobre todo porque venimos trabajando en dos polos de actuación. Uno es el interno, ¿no?, que venimos trabajando conjuntamente con Puertos del Estado y con el Gobierno de la ciudad para lo que es la interacción puerto-ciudad. Y después está el segundo aspecto, que es de las aperturas al exterior del puerto, ese negocio del bunkering en una encrucijada y en una autopista como es la del Estrecho de Gibraltar, conjuntamente con Tangerine, Gibraltar y Algeciras. Y elaboramos en su día un estudio de la fiscalidad del bunkering en el ámbito geográfico del estrecho. Esto queríamos haberlo presentado en la Feria Internacional de Bunkering en Londres, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, debido a la pandemia no se pudo celebrar, pero lo hemos querido trasladar, ¿no?, a todos los operadores portuarios, y hemos contado también con el asesoramiento de una persona que ya ha demostrado, ¿no?, que en Ceuta su asesoramiento en materia fiscal ha tenido también repercusión positiva. Se trata de Alberto García Valera. Él fue el precursor de toda aquella reforma normativa que propició la llegada a Ceuta del juego online, y con él también hemos contactado para la búsqueda de operadores que puedan venir y recalar en el puerto de Ceuta, todo relacionado con el mundo del bunkering. Ofrecimos las singularidades que tiene el puerto de Ceuta, hablamos de los beneficios fiscales que se pueden encontrar en el puerto de Ceuta, sobre todo en relación al impuesto de sociedades y las tasas portuarias, que podrían ser beneficiarios, ¿no?, de la aplicación de ese régimen impositivo. Por parte de los operadores portuarios, creo que han tenido una buena acogida, ¿no?, estas jornadas de bunkering, y eso junto a otra línea también que queremos establecer de servicios adicionales, operaciones de servicio en el puerto de Ceuta, que ya estamos implantando algunas relacionadas con el Malpor, con la limpieza de cascos de buques asociadas a los tempos de suministro de combustible con gabarra en bahía. Pues bueno, hemos iniciado también otro camino y otra senda que yo creo que debe dar también sus frutos para el puerto. Pues ya no me preguntas. Muchas gracias. Claro, como